Hola Cris, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Bienvenido a mi muchas entrevista. Ya tú eres conocido en mis redes, bienvenido una vez más, gracias gracias. por estar conmigo y vas a estar con el público que me sigue también. Por ende, Cris, la primera pregunta, ¿te tomó por sorpresa esta situación de la pandemia? Sí, 100%. Bueno, a mí y a todo el grupo de la Fundación Conciencia Ciudadana que eh, veníamos trabajando muchas actividades para ayudar a las comunidades, teníamos algunas planificadas ya también y bueno, lastimosamente tuvimos que poner en pausa la mayoría de ellas porque claramente por normas sanitarias no se podía salir. Sí nos tomó por sorpresa, pero nada, al final creo que es una oportunidad de aprender de lo delicada que es la vida de cada persona, de lo importante que es mantener las normas sanitarias, que solamente con la llegada de un virus puede ocasionar todo lo que está pasando, poner a la humanidad de rodillas, como lo está haciendo. Entonces creo que al final es un aprendizaje para todos. Cris, otra pregunta, refrescale a la gente cuál es tu profesión, aparte de estar en como presidente de la Fundación eh, Consulta Ciudadana, Conciencia. Sí, Conciencia Ciudadana, sí, yo soy ingeniero industrial. ¿Estás trabajando en estos momentos? Yo tengo un negocio propio, una Ah, microempresa que está operando parcialmente durante la pandemia y que, bueno, por suerte está operando, aunque parcialmente, pero está operando. al 50% digamos que es, más o menos. Un poquito menos, pero por ahí va la cosa. Por suerte, algo está operando y no tuvo que cerrar del todo. Eres un emprendedor joven, panameño, que pese a todo estás caminando y estás ayudando a otras personas, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, yo creo que eso es lo importante, no solamente trabajar para uno, sino también trabajar para otras personas. Yo creo que una palabra que ha sonado mucho en las últimas semanas y meses es la solidaridad. Y yo creo que es una oportunidad como para recordar lo importante que es eso, la solidaridad, y ayudarnos entre todos para construir una mejor sociedad al final del día. Es un valor que se había como olvidado ahí, tú sabes, ¿verdad? Últimamente estábamos en un despeñadero y ahora esa palabra es una de las grandes de esta pandemia. Bien, te pregunto, vamos a entrar en materia un poquito más caliente. ¿Cómo has visto el desempeño del gobierno nacional para enfrentar esta situación? Bueno, yo creo que para responder esa pregunta hay que dividirlo en dos variables, Ajá. la variable de la salud y la variable económica. Sí, por supuesto. Desde el punto de Vamos con vista la salud primero, pues. sí, desde el punto de vista de la salud, a mí me pareció muy positivo que, por un lado, se decretó la cuarentena bastante rápido, el confinamiento fue bastante rápido, no como en otros países que tomó un poco más de tiempo. Y la parte de las pruebas, en Panamá desde un inicio se aplicó una alta cantidad de pruebas en comparación considerando el por millón de habitantes versus otros países de la región. Esas dos cosas han sido algo positivas. La información se ha manejado de forma muy transparente, aunque los números, la cantidad de casos son relativamente altos, lo importante es saber la realidad de la información para identificar contagiados y personas que hayan tenido contacto con estos contagiados. Entonces, en la parte de salud, me parece que ha sido un rendimiento positivo. Ahora, en la parte económica, ahí sí le doy una nota negativa, porque primero, por un lado, la parte de los bonos se los dieron a los representantes de corregimiento, gran parte de los bonos se los dieron a los representantes. Política. Eh, Sí, lo que terminó ocurriendo es que los representantes se los daban a sus allegados, a sus activistas políticos, algo que se sabía que podía venir. Entonces yo creo que esa no era la vía. Y por el A mí otro, me el tema, llegaron, disculpa, a mí me llegaron muchas quejas con respecto a eso desde el principio. Profe, ayúdeme, que mire, que pasaron por mi casa.
como siempre, eso parece que el ciudadano panameño de a pie o la conciencia del ciudadano no cambia en cuanto a eso, porque esto no es momento para hacer política. Pero bueno. Sí, 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 sí. No, y ahí te das cuenta que hay personas que ni siquiera en una pandemia, cuando hay personas muriendo, perdonan, ¿no? O sea, siempre está allí como que la búsqueda del beneficio propio, el beneficio personal, que es parte de lo que hay que cambiar, ese juega vivo. Y lo otro es que ahí te das cuenta, como tú bien dices, la cantidad de quejas que te llegaron, le llegaron a mucha gente, ahí te das cuenta que no es un tema político, porque hay muchas veces que la gente dice que es un ataque político de los adversarios o qué sé yo, pero no, en este caso era generalizada la queja de personas que no le estaba llegando la ayuda. Entonces no es que eran ataques políticos, es una realidad lo que pasó. Entonces, eso por un lado. Por el otro, el tema de la moratoria. Yo creo que el presidente no debió esperar a que la asamblea casi que lo pusiera contra la pared como para decretar las medidas que al final terminó tomando. Por ejemplo, el tema de los arrendamientos, de los alquileres, suspender el pago de cánones de arrendamiento era algo que yo creo que se tenía que haber hecho de inicio. Al final los bancos se habían solidarizado y le concedieron moratoria a las personas. Entonces, si tú eres dueño de un apartamento que tienes que pagarle al banco, ya no tenías que hacerlo. Entonces no te afectaba tanto que el arrendatario no te pagara a ti su alquiler. Y una persona que no está trabajando, ¿cómo consigue dinero para pagar el alquiler? Entonces eso era un tema crítico que se esperó hasta el último momento como para decretar algo allí. Muchos intereses creados en el trasfondo, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que al final todo radica en cómo se llega al poder. O sea, el tema de las donaciones. Entre más altas sean las donaciones, más va a esperar ese donante a cambio al momento que tú llegas al puesto de toma de decisiones. Y eso yo creo que es algo que hay que regular. El tema de las donaciones, que al final lo que hace es influir en las decisiones que toma un mandatario por X o Y razón. Pero bueno, al final creo que se demoraron mucho en esa parte. La gente vivía en agonía, casi que solo se hablaba de la moratoria, la moratoria, la Pánico. moratoria. Sí, claro, sí. Teníamos el COVID por un lado y el pánico de la moratoria por otro lado. Claro, entonces no se puede vivir así. Claramente genera angustia, ansiedad y que en algún momento se vio reflejado incluso en uno que otro ataque a tienditas que vimos en videos y que se pudo haber puesto peor. Entonces, yo creo que no debimos llegar hasta ese punto. Creo que el gobierno, como aprendizaje, tiene que entender que, bueno, primero, darle tranquilidad a la gente. Y segundo, ser un poco más ágil en la toma de decisiones y en la implementación de las decisiones. Por ejemplo, el tema del bono por cédula. El bono por cédula era algo que tenía que haber pasado desde un inicio y que también se tomaron un tiempo, un mes, desde que lo anunciaron hasta que Los asesores, es que entre más confusión tú generes, las cosas se pierden más rápido. Y ahí, por ahí se estaban perdiendo uno que otro chivito. Ese es mi punto de vista. Así es. Sabes que vuelvo, insisto en decir que en medio de la tribulación siempre hay uno más vivo que quiere agarrar la piñata para lo mejor. Entonces, claro. digo, yo hablo así. No, sí, sí, y también se vio en algunos escándalos de temas de sobrecostos en compras asociados a la pandemia, que como estamos en una pandemia es muy fácil decir, no, mira, hay escasez y los equipos no hay y por eso están más caros, pero al final puede ser una excusa. Goles y más goles que nos querían meter. Pero no Sí, creas, Cris, yo creo que mientras parábamos un par de goles, por ahí nos metieron uno que otro. Ese es mi sí, pensar. Bien. sí. O sea, es lastimoso, ¿no? Que se aproveche una crisis sanitaria como esta como para hacer ese tipo de cosas. Pero nada, yo siempre trato de buscarle lo positivo a todo y dentro de lo negativo me parece positivo que la gente realmente está muy involucrada. ¿Tú sabes lo que tú sabes lo que lo está molestando a ellos? Que la tecnología llegó para quedarse, que la gente busca más información. Hay gente que es para vagancia y otra gente para conocimiento y para
tratar de desenmascarar a los que nos quieren fregar la vida con respecto a la plata, que es de todos, porque todos pagamos impuestos, todo lo que trabajamos y generamos para este país pagamos impuestos, y que a la larga todos esos millones que el gobierno ha pedido los tenemos que pagar nosotros y todas las generaciones que vienen atrás. Hay que estar claro en eso. Sí, es parte de la creación de conciencia, que es un proceso largo, que poco a poco se debe ir dando y trabajando y martillando, pero uno solito se da cuenta que los resultados poco a poco están llegando en ese sentido. Perfecto. Vengo con otra pregunta por ahí. El hospital que se construyó para albergar, si subían los casos, esos millones que se invirtieron ahí, que son como 10, ¿tú crees? Mi punto de vista es, uno, vamos a ver, ¿qué tú crees de eso, de esos millones que se invirtieron en ese hospital? Que es un hospital, quítate ambulatorio, es un hospital que lo armaron y después nos va a costar también desarmarlo, y son 10 millones. Sí, yo creo, a ver, yo desde un inicio yo lo que decía era que no valía la pena construir un hospital modular de ese tipo. Ya tenemos instalaciones, grandes instalaciones en el país que pudieron haberse adecuado y nos hubiese salido más económico. Al final se fueron por esa vía. No, la verdad es que no entiendo por qué. Ahí estaba la ciudad hospitalaria, esos 10 millones pudieron haber hecho, aunque sea una parte, terminar una parte de eso. Sí, o tomar algún centro de convenciones, qué sé yo, no sé, buscar algo más económico. Considerando que también es un hospital, como quien dice, modular, o sea, se puede modificar, es como quien dice versátil, entonces no es algo que se va a quedar a lo largo del tiempo, al final eso lo va a decir el gobierno. El tema es que en la parte de la salud, al final, a ver, a mí me parece positivo todo lo que sea inversión en salud, porque la verdad es que la situación de instalaciones sanitarias en Panamá, a mí me parece que hay carencias, y por eso es que, precisamente por eso se iba a construir una ciudad hospitalaria. Que ahí es donde yo creo que debimos haber invertido esos 10 millones. Pero como no fue mi obra, es que lo que yo pienso es que como los gobiernos anteriores, esa fue la obra del gobierno anterior, que van este sería el tercer gobierno por el que pasa la construcción de ese hospital, ¿cierto? Y nunca la vamos a acabar. Y hay muchos millones ahí perdidos también. Sí, el problema, Guachi, es que esa ciudad hospitalaria, acuérdate que en el gobierno 2009-2014 primero se diseñaba el negocio y después se diseñaba la obra. Entonces, yo no tengo la menor duda de que en ese proyecto hubo corrupción. Yo no tengo la menor duda. Y el gobierno, no destapamos eso nunca. Y el gobierno anterior se apoyó en eso para parar la obra por completo, que no debió ser. O sea, tú investigas qué fue lo que ocurrió, pones las denuncias, se encuentran los culpables, donde estuvieron los sobrecostos, donde estuvo la corrupción, pero tú no paras la obra, considerando que es algo sanitario, es algo fundamental. Necesario para el pueblo. Claro, y que habría que ponderar si las instalaciones son muy grandes o muy pequeñas, qué sé yo, pero si por alguna razón son muy grandes, imagínate el servicio que se le pudiese prestar a países vecinos en un momento como este, que también pudiese ser una opción, ¿no? Entonces, es un proyecto que sí, este gobierno, como bien dice, es el tercero que va a estar viendo estos temas, que lo termine, porque creo que es algo que el país necesita. Entonces, a que podamos cantar la frase del himno nacional, alcanzamos por fin la victoria, porque ahí no la veo. Y sobre el hospital modular, culminando la pregunta que me haces, creo que hay que revisarse bien. Hace unos días se subió a la página web de Panamá Compra, del MOP, el detalle de en qué se gastaron esos millones. Entonces, hay que revisar a detalle si no hay un sobrecosto, no hay algo fuera de lo normal. Porque al final del día, sí, se gastó esa cantidad de plata, pero si se gastó de la forma correcta, entonces es maravilloso. Y si salva, y si ayuda a salvar vidas. Perfecto. Bien, ¿qué opinas
de la decisión del Ministerio de Educación. La ministra dijo algo y Nito dijo después al día siguiente. No se pusieron de acuerdo en cuanto a ese tema tan delicado y que me atañe a mí, y que es una de las cosas que, por ser educadora, es mi situación frente a la educación de los jóvenes de este país. Ahorita acaban de tomar la decisión de estar dándole yo siempre he dicho que la base de preescolar y primaria es lo importante. Ahí es donde tú debes arar la tierra, sembrar, cultivar esas semillas para poder tener brotes positivos a largo plazo. Bien por eso, porque por lo menos está llegando por radio algo a los jóvenes, que lo debieron pensar de un principio rápido. La radio siempre está, porque en internet nada. Pero hay una población educativa panameña con un alto poder adquisitivo que sí está en órbita en la educación, y el resto está perdido. Porque si no nos recuperamos, ¿qué vamos a hacer? Si no nos recuperamos de esta crisis que por lo que veo vamos lento, a pesar de que somos 4 millones de habitantes y algo mal contado. Dime, en cuanto a educación, ¿cómo viste esa decisión o ese revolú que tuvo la ministra? Porque yo digo que fue porque ella dijo una cosa y Nito dijo otra, el presidente. Sí, mira, yo creo que la educación hasta el momento ha sido una de las mayores deudas, o es una de las mayores deudas que está dejando el gobierno. Porque llegaron al poder generando unas expectativas muy altas. O sea, diciendo que la educación iba a ser la estrella y todo lo demás. Y uno lo que espera es que apenas tú llegas al gobierno, tú dices, bueno, vamos a darle una transformación completa a nuestro modelo educativo. O sea, vamos a revisar todo, planes de estudio, técnicas de enseñanza, capacitación a los docentes, herramientas informáticas. Vamos a hacer una transformación completa, o sea, para que la instalaciones adecuadas, que es lo que encontramos todos los años, horrible las escuelas. Y en la actualidad, las escuelas, yo conversé con una amiga mía que es directora de escuela. Me dijo que había ido hace 2 semanas a la escuela con unos colaboradores que le ayudaron, y la escuela estaba en un estado deplorable, de suciedad. Como había llovido, se le había inundado la escuela y se había perdido un poco. O sea, nadie está ahorita mismo en educación buscando fórmulas para, de una u otra forma, arreglar las instalaciones ahora que realmente no hay nadie, porque ni los directores están acudiendo a las escuelas. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cómo vamos a regresar con las mismas instalaciones y más sucias? Es que a eso es lo que yo me refiero, que pareciera que llegaran a poder hacer más de lo mismo, o sea, hacer lo mismo que han hecho los gobiernos anteriores. Entonces, mira lo que tú mencionas, ni siquiera con lo básico, que es tener las escuelas en buenas condiciones, ya vamos a pensar en el siguiente paso. O sea, primero es tener la base, que es tener las escuelas en buenas condiciones, que a los estudiantes y a los profesores y a los maestros les dé ganas de ir a las instalaciones a dar clases, a impartir y a recibir clases. Eso es fundamental, porque si no, ¿qué motivación va a tener la persona? Y por el otro, darle un giro de 180 grados al modelo educativo para que realmente sea la estrella del gobierno y podamos construir sobre la educación de ciudadanos que van a ser los que el día de mañana manejen el país. Entonces, eso en términos generales sobre la educación. En términos de la educación en tiempos de la pandemia, creo que se perdió la oportunidad precisamente para que el Ministerio de Educación tome, como quien dice, esta pausa para hacer las intervenciones que los colegios necesitan en términos de tecnología. Los colegios estatales, principalmente, que necesitan... Sí, porque los otros también. Sí, hay algunos colegios particulares que sí están un poquito más avanzados, pero los colegios... Pero no reúnen, no llegan todavía al máximo de lo máximo. Correcto, entonces yo creo que era la oportunidad de oro aprovechar la pausa como para decir, vamos a modernizar para que a los estudiantes les pueda llegar
una educación de calidad aún en tiempos de pandemia desde su casa. Yo creo que fue una oportunidad que se perdió. Y bueno, el tema de la Se está comunicación. perdiendo, todavía tienen tiempo, porque trabajar en una escuela, los obreros, así como construyeron ese hospital, también pueden estar en las escuelas los obreros haciendo su trabajo, porque no van a hacer Claro, mucho lo que se van a movilizar. Pero bueno, claro, seguimos, y como tú estamos, dices, esa es una deuda que no sé cuándo. Yo creo que yo me voy a ir de este mundo y seguimos en las mismas, Dios quiera y no, porque es cosa triste, porque un pueblo sin educación es un pueblo ignorante, un pueblo que no camina y un pueblo que lo manejan como marioneta los gobernantes. y estamos hablando de la educación, que si hay algo en lo que hay que invertir recursos, priorizar recursos, es en la educación. O sea, uno podría pensar, bueno, de repente por dar un ejemplo, no es por minimizarlo, pero por dar un ejemplo aquí, el turismo. De repente no es momento para priorizar recursos en turismo, pero sí es momento para priorizar recursos en educación. ¿Sí me explico? O sea, no hay excusas. Bueno, pero así es mi país, como decía una canción por ahí. Bien, si te tocara abrir algunas áreas ya, ahora, en este momento, para reactivar la economía del país, ¿cuáles crees tú que serían las más importantes o que deberían abrirse? Te voy a ser bien honesto, Guachi, yo en estos temas de, o sea, ¿qué pasa? He leído varios casos alrededor del mundo que han desconfinado, que han abierto, que han ido flexibilizando la cuarentena y han ido surgiendo rebrotes. Entonces, al final, esta pandemia es algo totalmente nuevo, no hay una receta perfecta para cómo manejarla, pero en mi caso, considerando eso que ya ha ocurrido, yo me iría hasta el final con la cuarentena, hasta que nosotros veamos que realmente la pandemia se controló, ¿ok? Porque yo prefiero utilizar más dinero para ayudar económicamente a las pequeñas empresas y a las personas y a los trabajadores para que se queden en su casa tranquilos y no salgan. Porque empezar a flexibilizar medidas como abrir lugares o sectores sin tener ya datos consistentes de que la pandemia está siendo controlada es poner en riesgo vidas humanas. ¿Ok? Entonces yo no pondría en riesgo vidas humanas de ninguna manera. Mantendría la cuarentena hasta que ya veamos números reales de que la pandemia está cediendo y después entonces empiezo a abrir. ¿Sí me explico? Anoche yo vi resultados y China ahorita mismo, anoche, tenía nada más un solo caso de coronavirus. ¿Cómo lo ves tú? En el país que son millones de personas. Lo vi yo en CNN, una de esas. Un solo caso. ¿Cómo lo ves? Bueno, me parece maravilloso. El tema es que como China ya tienen esto desde diciembre. Entonces tú piensas que deberíamos estar como 3 o 4 meses más. La economía se va a ir al traste. No, sí, pero es que es o la economía o vidas humanas. O sea, ¿de qué nos sirve tener una buena economía si al final la gente empieza a contagiarse y a fallecer? ¿Sí me explico? Por falta Ojo, de educación, ojo, de cuide. yo detesto estar encerrado. O sea, no tienes idea. Sí, Esto para todos es un trauma, pero terrible, porque uno se siente así como un hámster enjaulado, que no puede hacer nada. Genera demasiada ansiedad, es terrible, pero porque ese es mi mira, punto de vista. Ese es mi punto de vista. O sea, pero la mira, economía se va a ir al traste, no va a pasar solo aquí, va a pasar en todos los países del mundo, está pero pasando. prefiero golpearle un poco la economía a arriesgar vidas humanas, porque ¿de qué vale la economía si al final de mañana te contagias y pierdes la vida? Si me explico, la vida debe ser lo más importante. Y ya luego de que los números empiecen a ceder, entonces ya poder ir desconfinando poco a poco. Bien, tema de la caja del Seguro Social que por años de que yo tengo memoria, la han saqueado, vandalizado, agarrado de piñata, corsarios, piratas, todo lo que han existido desde que yo tengo memoria y tengo 59 años. Ahora quieren empezar a vender los activos de lo que las pensiones de los jubilados, de las pensiones de los jubilados
¿Qué opinas tú de eso? Bueno, primero voy a lo general y después a lo específico. Ajá, sí, sí. En términos generales, me parece que la Caja de Seguro Social es una de las instituciones que más han dañado en los últimos quinquenios, precisamente porque simplemente la engordan a través de más funcionarios, la planilla se hace más grande gobierno tras gobierno y la institución cada vez funciona peor, tanto operativamente como financieramente. Y parte de las razones es la forma en cómo se elige a su junta directiva, que la gran mayoría de su junta directiva es elegida directa o indirectamente por el órgano ejecutivo. Entonces, eso genera que las personas que están allí son nombradas, Heredo. son nombrados políticamente, no necesariamente de acuerdo a sus méritos. Entonces, al final, una persona que es nombrada políticamente va a actuar políticamente. Entonces, eso lo que genera es que nadie realmente dice, bueno, vamos a rescatar la Caja de Seguro Social, vamos a transformarla por completo. Y es una deuda que tiene el país y que gobierno tras gobierno simplemente llegan, no hacen absolutamente nada y se van. O sea, algo que me parece muy Otra, triste. otra deuda más, educación, salud, ¿cierto? Así es. Y bueno, yendo a lo particular, en el momento de la pandemia, me pareció muy desafortunado la contratación que iban a hacer por 168 millones de dólares con una empresa que está siendo investigada en México. O sea, qué necesidad de eh, elegir a una empresa que tiene esos antecedentes. Luego salió que la junta directiva había viajado a México y luego volvieron, salía el director de la Caja de Seguro Social como quien dice, choteándose ahí con uno de los directores de la empresa, para que luego entonces Cortizo mandara a suspender la contratación, eh, que pareciera otro gol más de esta administración con un tema tan delicado como es la salud. Eso por un lado, iban a hacer una contratación por 168 millones de dólares. Ahora dicen que el programa de invalidez, vejez y muerte le quedaba hasta antes de la pandemia, hasta el 2024, 2026, si no estoy mal, pero que ahora con cómo se ve la pandemia, solo le quedan 18 meses de Ya se fondos a acabó. la muerte. Exacto. Entonces, ¿cómo se habla el hecho de que ibas a hacer una contratación de 168 millones de dólares con esto, y en medio de la pandemia, con esto de que no tienen fondos? O sea, no tiene ningún sentido. Realmente ahí te La das cuenta que matemática no cuadra. no cuadra, Simple y llanamente no cuadra. ahí te das cuenta que hay alguna maleantería, hay un chanchullo, realmente no se está velando por los intereses de la Caja de Seguro Social. Eh, entonces, es importante que se forme un diálogo nacional con todos los sectores, con la sociedad civil, para entender cómo se va a manejar la crisis de la Caja de Seguro Social y de una vez por todas tomar decisiones drásticas, tomar decisiones importantes que ayuden a rescatarla. Una de las cosas que yo no termino de entender es cómo es posible que haya morosidad, que el Estado no cobre el dinero de La, los patrones. la morosidad más grande lo tienen los amigotes de los gobiernos allegados en su momento. Pero tú sabes que las bolsas de valores están a pique. Cris, por último, tú que eres un pelado joven, sumamente joven, que la gente sabe, se te ve todavía súper joven. Un mensaje a la juventud en cuanto al momento de la pandemia y la educación virtual. Bueno, así es. Yo invitaría a las personas a aprovechar todos estos días para dedicarle tiempo productivo a la educación. O sea, sí necesitamos un momento de relajación, de esparcimiento, de ver algo que sea relajante, de repente chistoso, qué sé yo, desconectarse, pero hay tanto tiempo disponible en este momento que no lo podemos desaprovechar. No lo podemos desaprovechar. Tantas cosas que se pueden aprender a través de este dispositivo que todos tenemos en nuestras manos sobre diversos temas. El tema que la persona carezca conocimiento, que le interese más, que se meta de lleno a aprender, a estudiar, a leer, a digerirlo. Me parece un tiempo súper valioso como para ir construyendo sobre esas capacidades que uno carece y que luego de la pandemia, uno puede aprovechar la pandemia para que luego de la pandemia ya las manejes, ya las domines, ya te vuelvas experto. Eso es a lo que yo invito, esa iniciativa. Sí, porque yo creo que el futuro es de ustedes los jóvenes.
Yo estoy convencida de eso y que ustedes van a llevar la tutela, el mando del gobierno que siga del país, del mundo en general, la juventud. Y nosotros simplemente, la gente de edad, va a apoyar, va a aportar con las ideas y la experiencia, pero ustedes con la tecnología son los que van a tener el sartén por el mango. Gracias, Cris, por estar conmigo en el día de hoy. Un saludo final a la gente que me sigue, por favor, y que te sigan también en tus redes. Sí, no, Guachi, te agradezco y de verdad que te admiro, te felicito, te respeto mucho por el trabajo que haces. De verdad que es muy valioso. Yo creo que necesitamos a más personas como tú que dedican el tiempo para tener este tipo de llamadas, entrevistas, para que las personas escuchen diferentes puntos de vista y vayan formando un criterio sobre diversos temas y no dejen de tomar conciencia, que yo creo que al final es lo más importante. Entonces, te agradezco muchísimo.